El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15. Bueno, a modo de introducción decimos, es sorprendente que el enemigo siempre batalle tanto la unidad, ¿sí? El estar en concordancia, en tener un mismo espíritu, siempre está tratando de romper esto, no solamente a nivel iglesia, a nivel familiar, a nivel matrimonial, padres e hijos, hijos y padres. Siempre la palabra del Señor nos habla, ¿no? de ser tolerante, nos muestra el camino del amor en 1 Corintios 13, y así tantos pasajes de las Escrituras que nos hablan y que nos hacen reflexionar sobre el comportamiento, y sobre todo ese comportamiento que genera bendición, ¿no? La unidad genera bendición. Y entonces ahí nos damos cuenta que el enemigo es algo que teme, porque Satanás ataca lo que teme. Y cuando la iglesia que está unida, él teme porque es el momento en que la iglesia es más eficaz. Es el momento en que la iglesia, en que una familia, que un matrimonio, realmente son más eficaces. Y lo vemos acá en este pasaje, versículo 15, Mateo 18, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún consigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Acá nos da el Señor una manera de obrar para solucionar los inconvenientes que tengamos, ¿sí? Si alguien peca contra ti, ve y tú y habla con él, ¿no? Es lo primero que nos dice el Señor, tratar de solucionarlo a través de las palabras, a través de las charlas. Bueno, el problema es que muchas veces no sabemos cómo decir las cosas. Y bueno, eso es una de las situaciones. La otra es que no quiera responder absolutamente a nada, entonces le decimos las cosas y, como dice acá, la persona se endurece más. Pero hay veces donde nosotros queremos hablar, y pienso esto en el matrimonio porque es muy... lo hemos visto en tantas ocasiones, ¿no? Que no saben decir las cosas, no saben comunicar el error de los demás. ¿Sí? Hay acusaciones, hay tensión, hay de alguna manera juicio, cuando en realidad lo que uno tiene que buscar es volver otra vez a esa unidad, estar de acuerdo. Lo más importante no es quién erró, sino volver a estar de acuerdo, que la situación se normalice, vuelva a su carril normal. ¿Por qué? Porque en el acuerdo está la bendición. El apóstol Pedro habla de que cuando el matrimonio está mal, las oraciones no son escuchadas. Para que, dice, tus oraciones no tengan estorbo, dice literalmente la carta de Pedro. Así que realmente tenemos que cuidar esto, cuidemos mucho la unidad. En estos días de batalla, el enemigo va a tratar de poner todo tipo de situaciones y refrenar el enojo, refrenar la ira, no quedarnos con la situación puntual, sino tener paciencia y sosiego para pensar más adelante. Hay algo mucho más importante que la situación puntual, y es la unidad. Cuando nosotros, por una situación X, nos enojamos y nos alteramos y generamos todo un conflicto de todo esto, bueno, se dañó ese acuerdo, esa unidad espiritual que es tan importante para toda la casa, el matrimonio, la familia, la iglesia, ¿sí? Y después esa situación que lo originó pasa a ser algo
sin valor. Lo que quedó dañado, y es donde Satanás gana terreno, es justamente en el desacuerdo. Porque el acuerdo es el que nos da la bendición. Otra vez os digo, el Señor sigue hablando, no solamente de cómo solucionar las situaciones, sino de todo lo que conlleva la unidad, ¿no? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, dos se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esa es la clave por la cual Satanás ataca el acuerdo constantemente y lo hace con herramientas sutiles en las cuales somos tentados. Y en un momento dado nos pasa, por más espirituales que seamos, estamos atendiendo otra cosa y bueno, entonces allí el enemigo nos engañó y nos sedujo y terminamos enroscados en una pavada, porque esa es la manera, es el término para rotular muchas de las circunstancias que vivimos, una verdadera pavada, y daña el acuerdo. El acuerdo es importante porque si dos oran en acuerdo, algo sucede en el reino espiritual y afecta al reino natural. El Señor responde las oraciones del acuerdo. Qué importantes son las oraciones durante el culto, durante la reunión, cuando termina la reunión. Porque pasó toda la alabanza, pasó la palabra, y todo eso es importantísimo para generar en nosotros acuerdo entre nosotros. Cuando termina el culto, ustedes habrán notado que muchas veces las oraciones finales son más poderosas que las del inicio, y porque durante toda la reunión el Señor fue limando aquellas cosas que estaban en nuestras vidas que nos impedían estar en acuerdo. Y cuando termina la reunión, entramos en acuerdo y tomamos la victoria. Porque justamente dice, si dos, nada más que dos, se pusieren de acuerdo, suficiente. Y agrega el Señor, ¿no? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Siempre tomamos este versículo para mencionar las reuniones que por ahí no tenemos muchas personas y decir, bueno, el Señor está acá, el Señor dice, donde hay dos o tres reunidos, yo estoy. Pero el contexto tiene que ver con el acuerdo, con la unidad. Tiene que ver con esa batalla espiritual que se libra cuando los creyentes, llámese familia, matrimonio, iglesia, racimo, líderes, ancianos, pastores, están en acuerdo. Yo recuerdo un libro que yo leí de un pastor que él tenía una iglesia enorme, muy grande, y bueno, se fue a predicar una gira que él tenía que hacer, y cuando vuelve a la iglesia, todos los pastores estaban peleados. Se habían peleado, el enemigo había entrado entre ellos, se había peleado y cada uno decía, para pastor, ¿qué pasa? ¿Qué esto? Aquello? Cada uno defendía su posición. Y él se dio cuenta que el problema no estaba en que tuvieran razón o no la tuvieran, sino en que habían perdido el acuerdo, la unidad entre ellos. Y mientras ellos estaban en esa situación, no solamente eran débiles, sino que eran permeables a todo ataque del enemigo. Así que lo que él hizo fue tomar el control allí y ponerse a orar y llamar al acuerdo y a la unidad y a reprender toda obra de las tinieblas. Y al rato dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos y todo el mundo empezó a pedirse perdón. ¿Por qué? Porque ese desacuerdo fue obra de Satanás. Y cuando nosotros queremos defender nuestra posición en un desacuerdo, lo que estamos haciendo es echándole más leña al fuego. Lo que debemos hacer en ese momento es orar a Dios, tomar la victoria y reclamarle al Señor, renunciar a todo desacuerdo y reclamar al Señor esa unidad que teníamos y que perdimos, tomarla en el nombre de Jesús y hacerlo todas las veces que sea necesario hasta que alcancemos nuevamente la unidad. Vamos a orar.
Señor y Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña a enfrentar situaciones que el enemigo presenta, el enemigo batalla, y a veces no nos damos cuenta el propósito, pero tu palabra, Señor, nos enseña que en el acuerdo hay bendición, en el acuerdo hay crecimiento, en el acuerdo hay manifestación del Espíritu Santo, y el enemigo sutilmente nos lleva a situaciones de desacuerdo, aún aquellas. Algunas son pequeñas, Señor, muy pequeñas, casi insignificantes, pero que generan una distancia entre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda desunión, todo desacuerdo, en el nombre de Jesús. Yo ahora declaro que la unción del Espíritu Santo viene sobre todos aquellos que están viendo este video para unirse, Señor, con aquellos que están desunidos. Padre, que haya una unidad perfecta para la gloria de tu nombre, Señor, y así tu Espíritu Santo puede actuar con toda libertad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.